por decirlo así, hay un antes y un después en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos debido a este conflicto? Yo creo que sí, yo creo que las relaciones siguen tensas y siguen tensas no solamente en materia de visado, por ejemplo, también incluso en la entrada que están teniendo los colombianos a los Estados Unidos está siendo compleja para una buena parte de la población colombiana, pero sobre todo en materia económica, en materia de inversión, quedan las incertidumbres, quedan las dudas sobre lo que sucedió el fin de semana y de alguna manera queda la preocupación sobre qué impacto va a tener esto en materia económica para nuestro país. Creo que este tipo de circunstancias se hubiesen podido manejar de una manera distinta por la vía diplomática. Efectivamente, ¿cuál sería la manera distinta de manejarlo desde tu punto de vista? Creo que las relaciones con Estados Unidos, así como las relaciones diplomáticas con cualquier país, y sobre todo cuando tienen relaciones con comercio, con inversión, con turismo, se debe manejar no por la cuenta X, no a través de trinos. Se tienen que manejar de la forma como prevé la democracia, en el diálogo de canciller a canciller, en el diálogo de las autoridades correspondientes de nación a nación. Me pareció que la posición del gobierno colombiano, por ejemplo, fue equivocada en el sentido de ponerse en el radar del gobierno norteamericano nuevo alrededor de un tema que es prioridad del gobierno norteamericano, que es el tema migratorio, y con el riesgo que esto pudo haber generado en materia de comercio y de inversión. Es que para Colombia los Estados Unidos representa más del 30% de la inversión y de las exportaciones. Claro, es el principal socio comercial, ¿no?, de Colombia. Entonces, este impacto económico, ¿cómo lo veríamos en estos momentos? Porque empieza esta guerra de aranceles. Entre Estados Unidos, Colombia también impone. ¿Y ahora qué nos espera? ¿Será la inflación? ¿Serán conflictos comerciales en los próximos meses? Lo que queda absolutamente claro es que sigue, llamémoslo allí, el borrador de la decisión de los Estados Unidos vigente, porque los Estados Unidos lo que ha señalado es que la dejará vigente, no firmada, hasta tanto el gobierno colombiano cumpla. De hecho, ya llegaron los deportados, cosa que entre otras además ha sucedido en el pasado. Me parece que también los Estados Unidos tienen que tratar con dignidad a los migrantes, sobre todo cuando son migrantes deportados por razones no relacionadas con el narcotráfico. Pero habiendo dicho eso, creo que esto se hubiera podido solucionar, repito, por la vía diplomática. Lo que sigue de aquí en adelante es tener mucho cuidado sobre cualquier posición en un trino, en la cuenta X, en cabeza del gobierno colombiano, porque el riesgo es que nos apliquen una sanción de aranceles del 25, del 50%, que terminaría siendo nada competitivo a las flores, al café, a las frutas, a los materiales de construcción y a tantos productos que salen de Colombia hacia los Estados Unidos. Totalmente. José Manuel, ¿qué lecciones deja de ambas naciones este conflicto que sucedió el fin de semana? Tal vez la primera es que no podemos manejar las relaciones entre países con arrogancia y con soberbia. Me parece que ese no es un buen camino ni es una buena lección para ninguna de las dos naciones. Segundo, no manejemos las relaciones diplomáticas a través de redes sociales, cualquiera que sea la red social. Creo que los canales diplomáticos se tienen que agotar primero y esa es una recomendación en las dos direcciones. Lo tercero, que hay una preocupación genuina, válida en el nuevo gobierno norteamericano por el tema migratorio, que a Colombia le corresponde también una acción y una actuación en esta materia. Lo mismo en el tema de la producción de coca, que creo que va a haber este asunto, seguramente va a aparecer de nuevo en las discusiones. Yo creo que esas son las lecciones más importantes y yo diría una más, no le metamos política a la economía. Me parece que la economía es muy importante para las dos naciones. Genera empleos, ayuda en la dinámica productiva de los pueblos, genera mejoramiento en los territorios, genera bienestar para los consumidores. Las importaciones y las exportaciones tienen ese beneficio. Cuando le metemos tanta política a esta discusión, podemos terminar afectando lo económico. Y es que totalmente, pero de repente también la gente se enfrenta a estas políticas públicas. En tu opinión, ¿cuáles serían las correctas, sobre todo de Colombia, para manejar a los extranjeros que tengan, por supuesto, a los inmigrantes que tengan ciudadanos en otros países, en específico en Estados Unidos? Yo creo que para Colombia, que ha sido un país ejemplo de la democracia en América Latina, la democracia más antigua y sólida de América Latina, un país profundamente respetuoso de los derechos humanos, el trato a los migrantes tiene que hacerse en el respeto profundo a los derechos humanos. Y creo que es genuino también que un país como Colombia pues reclame que esos derechos humanos se respeten. Eh, Creo que tal vez el error en este caso fue haberlo hecho cuando ya venían los deportados o ya estaba anunciado el vuelo y
el segundo error fue haber convertido esto en un debate, llamémoslo de una guerra comercial innecesaria. Me parece que fue innecesario el tuit inicial del presidente Petro, fue innecesario el segundo. Me parece que la respuesta de los Estados Unidos fue muy fuerte también. Y cuando existía una preocupación legítima sobre el tema de los derechos humanos de los migrantes, y creo que después la respuesta de la retaliación del gobierno colombiano fue igualmente mala. Esto, en la medida en que uno lo escale, esto no tiene límite. Y pues desafortunadamente Colombia quedó allí en el radar del mundo, porque como lo dice la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues queda absolutamente claro que este es el ejemplo para el mundo de cómo y por qué se respeta a los americanos. Es importante esto que destacas precisamente, José Manuel, porque sabemos que varios países de Latinoamérica pues son socios principales de los Estados Unidos. Ahora ocurre con Colombia, pero es probable también que ocurra con otros países, el caso de México, el caso de Guatemala, por decirlo así. ¿Crees que aprendieron alguna lección o recibieron de cierta manera el mensaje de Donald Trump de la mejor manera con el ejemplo de Colombia? Yo creo que queda pues ese mensaje, pero también debo decir otra cosa. A mí me parece que como humanidad no es conveniente entrar en esta escalada de aranceles de lado y lado. Me parece que ese es un camino que nos lleva atrás de los avances que hemos tenido como humanidad en el comercio internacional. Las guerras arancelarias no son una respuesta al progreso de los pueblos, al progreso de la humanidad. Yo personalmente creo que ese no es un sano camino, pensando hacia el futuro, incluso en el crecimiento de los Estados Unidos, en el crecimiento de los países latinoamericanos. No podemos gobernar tampoco el mundo con una lógica de guerras comerciales. No, no creo que ese sea el camino hacia adelante.